Estimados aprendices, bienvenidos a Virtual Session Activity 2, que corresponde al 14 de agosto del año 2022 a las 10:30 de la mañana. Estamos en English at Works Beginner, en la semana que corresponde a la tercera, que va desde el día 11 de agosto hasta el día 17 de agosto del año 2022. Mi nombre es Héctor Jaime Guita. Estamos en esta sesión, vamos a comenzar entonces a grabarla. Bueno, entonces la idea de hoy es trabajar en el material que nos corresponde, que es el What's Your Favorite Sport de la segunda unidad de trabajos calificables. Recuerden que estamos en la tercera semana, pero en esta tercera semana se trabaja la unidad número 2. Quiero saludar a las personas que están en este momento en la sala virtual, que son Wilson, Rafael, está Ludi, Sebastián, está Juliet, está Natalie, está Johan, están otros 7 aprendices que no veo acá en pantalla, pero que estamos todos presentes en la sesión del día de hoy. Quería recordarles a los compañeros que cuando ingresen, aparte del nombre, también escriban su apellido. El día de hoy no estoy admitiendo, pero para que lo tengan en cuenta en las próximas ocasiones que vayan a ingresar, sea esta, sea otras sesiones virtuales del SENA, de escribir el nombre y el apellido en el ingreso para que estemos identificados. No es algo como un capricho, sino que es protocolo de, de las sesiones virtuales que los compañeros estén identificados completamente con nombre y apellido. Bueno, para el día de hoy entonces, como les decía, vamos a trabajar el material llamado What's Your Favorite Sport. Vamos a dar un pequeño repaso porque en realidad el material no es muy extenso en sí. Voy a compartir pantalla con ustedes para que vean lo que les voy a presentar. Les decía que no es muy extenso en sí, pero vamos a explicar también un poco de cómo se forman las oraciones en inglés. Es muy importante que sepamos esto porque em, muchas veces nos sentimos un poco perdidos al iniciar el aprendizaje del inglés porque no sabemos muy bien cómo se hacen las oraciones. mm, Vemos que se niegan a veces de una forma, vemos que a veces se pregunta de una forma y muchas veces nos sentimos un poco desorientados por estos diferentes eh, tipos o por estas diferentes clasificaciones de los verbos en inglés. Entonces hoy vamos a dar un repaso para las personas que ya saben, eh, ya conocen este contenido o ya saben cómo hacer ciertas oraciones, y para las otras personas vamos a comenzar, vamos a explicarles el día de hoy y vamos a solucionar dudas. Entonces, bueno, quisiera saber si hay personas que tengan alguna pregunta inicial antes de comenzar con un momentito, por favor. Ah, si tienen alguna pregunta antes de que comenzamos a compartir el material en sí. No sé, dudas respecto a los tiempos, a cómo van los cierres, y si están atrasados con algo. Ese es el momento de hacer las preguntas. Bueno, aquí están todos los compañeros. Está Ana Milena, Franci, Gloria Milena, Juan David, Juliet, Lina Marcela, Ludi, Natalia González, Natalie Barraza, Oscar, Rafael Pérez, Sebastián Cardona y Sebastián Gamero y Wilson Leighton. Bienvenidos a todos nuevamente. Si tienen preguntas, también las pueden escribir en el chat, que es un globito que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí también pueden escribir las preguntas para solucionarlas. Si de pronto no tienen sonido, si de pronto no tienen un buen micrófono o no quieren simplemente hablar en el micrófono, también recuerden compartir las preguntas por este lado y con mucho gusto se les estarán solucionando. Bueno, entonces el material que tenemos el día de hoy se encuentra para las personas que no han accedido a él por alguna razón o que están ingresando por primera vez a una sesión virtual. Voy a mostrarles por dónde. Voy a compartir nuevamente la pantalla.
se encuentra en el contenido del curso. Dando clic, llegamos a la carpeta proyecto que está debajo de la carpeta del contenido total del curso. Y aquí vamos a ir a Activity 2, que es la actividad que nos ocupa desde el día 11 hasta el día 17. Y aquí vamos a buscar el Material Support Materials 2. Hoy no nos vamos a centrar en las evidencias porque, como ustedes ya saben, yo el día 11 les envié un anuncio y ahí en ese anuncio incluí unos videos. Esos videos se pueden accesar para ver cómo se hacen cada una de las tres evidencias que debemos entregar esta semana. Pues para más señas vamos a compartir em, el anuncio que envié el 11. Las actividades son Sport and Animals, hay un video acá. La otra actividad se llama At the Park, que es una evidencia interactiva. Encuentra el video que explica cómo se realiza, está aquí a la derecha. Y para la actividad Personal Likes, el video está aquí también a la derecha del título. Entonces hoy no nos vamos a centrar cómo se hacen las evidencias, sino que vamos a dar un repaso por el material. Vamos a admitir a Luz. Bienvenida, Luz. Bueno, entonces ya estando acá, vamos a ir al material por medio de estas flechas que aparecen acá arriba. Vamos a ir a la flecha perdón, a la diapositiva número 2 y aquí vamos a ver la versión descargable. También podemos ver la versión interactiva, pero hoy vamos a darnos el repaso por la versión descargable. Yo la tengo descargada ya por aquí, por este lado. Ustedes van a encontrar para su ubicación, para que no se sientan muy perdidos, las instrucciones y el contenido íntegro en español y en inglés. Entonces aquí podemos leer: In this second learning activity you will learn about the useful language related to likes and dislikes, animals and sports. Esto mismo está acá. Dice: en esta segunda actividad de aprendizaje ustedes aprenderán sobre temas importantes tales como gustos y preferencias, animales y deportes. Y los tres tópicos del material son likes and dislikes, que son lo que me gusta y lo que no, animals, animales, y sports, deportes. Estos dos contenidos, el 2 y el 3, son en su esencia vocabulario. Entonces vamos a ir a repetir un poquito. Y donde nos vamos a quedar más tiempo va a ser en likes and dislikes. Pero hoy vamos a hacer el repaso un poco de arriba hacia abajo, porque como les decía, donde nos vamos a permanecer más tiempo es en likes and dislikes, y ahí nos vamos a trabajar unos ejercicios y unas ilustraciones, pues, que yo les voy a mostrar escribiendo directamente en un archivo de Word, para que explicarles cómo se diferencian los verbos regulares de estos verbos como likes and dislikes, que son verbos comunes. Entonces vamos a admitir a otra nueva persona, a Julio y a Fernando. Ok, muchas gracias por ingresar, bienvenidos. Bueno, entonces les decía que vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a ir a Sport and Animals, vamos a bajar hasta el top, hasta el fondo del material. Vamos a bajar sería hasta la página número 14, tengo entendido. Permítanme un segundo. Vamos a subir el material. Un poquito más. Sports también. Bueno, es otro poquito más. Esa es la página 16. Ok, entonces aquí encontramos material como para los deportes. Precisamente esta unidad se refiere a qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, los dos temas principales de los gustos y disgustos, podría decirse, pero lo que no me gusta y lo que no me gusta son los deportes y los animales. Entonces, está karate, judo, inline skating, ice hockey, golf,
soccer, también se puede decir fútbol, escrito de una forma diferente, pero la palabra es fútbol. La palabra originalmente se refiere a fútbol. En Estados Unidos se utiliza más el término soccer, pero el, el original es fútbol, así como suena, solamente que escrito foot como pie y ball como bola. Entonces voy a escribirlo por aquí. Football, que se castellanizó como lo conocemos en nuestro país y en general en el mundo hispanoparlante, pero que en realidad son dos palabras que es pie, balón. Balón-pie también se puede decir, o simplemente fútbol, como se castellanizó la palabra, pero se escribe fútbol. Entonces, soccer es fútbol, fencing, a la derecha de la palabra en inglés aparece el mismo término en español, cycling, billar, perdón, basketball, béisbol, aerobics. Aerobics. Y aquí arriba están los nombres de animales. Falcon, zebra. Como las personas que ya hicieron las actividades o parte de ellas saben que en una de las partes hay que decir cuáles son sus animales, tres animales que les gustan, tres animales y tres deportes que les gustan. Entonces aquí está el material para hacer esa actividad. Bear, elephant, gorilla, tiger, snake, eagle, wall, shark, seal, oyster, octopus, lobster, dolphin, crab, turkey, sheep, rabbit, pig, horse, goat, donkey, chick, chicken, cow, dog, y esos serían todos los animales que tenemos acá. Para la pronunciación de estas palabras, usted puede buscarse en internet un diccionario. El diccionario que yo más consulto porque es mi favorito es el Word Reference. Se escribe así: Word Reference. Word Reference. Subirle un poquito más para que sea más al centro. Y la dirección del Word Reference es www.wordreference, o sea, las dos palabras juntas. Un poco más pequeño. En esta página ustedes pueden encontrar la pronunciación de su vocabulario, del vocabulario que ustedes vayan a utilizar para hacer la pronunciación. Por ejemplo, para conocer simplemente esa misma pronunciación, wordreference.com. Aparece aquí, wordreference.com. Voy a quitar las negrillas para que se vea más claro. Wordreference.com. Un buen diccionario para trabajar. Bueno, el que estaba el contenido de los animales y de los deportes. O sea, es supremamente conciso esta parte. Pero ahora nos vamos a ir hasta el top. Ahora sí es la página donde está el tema que nos va a dar un poquito más de, de tiempo, de espacio acá para explicar. Entonces, el verbo like y dislike hace parte, hacen parte de una categoría que son verbos comunes. Eh, ¿En contraste con qué? Verbos comunes, que en contraste con qué otros verbos. Con verbos que son irregulares, o sea, que no son tan, no, digamos que hay unos verbos comunes y otros verbos que son modales y auxiliares, tienen otro papel diferente a, a describir acciones. O también describen acciones, pero son verbos que ayudan
a otros verbos a que el significado sea más preciso. Entonces, el verbo más conocido que nosotros tenemos en inglés es el verbo to be. Ese verbo es un verbo irregular, pero como ese verbo no hay muchos, son pocos los verbos que se comportan de esa forma. Entonces, decíamos que, no tenemos ya negrita, que los verbos son comunes o modales y auxiliares. O sea, ¿qué quiere decir? Que ayudan, esos otros verbos ayudan a unos verbos a precisar el significado, como decíamos, son los como los verbos raros, son verbos extraños. ¿Por qué? Porque no se comportan, o sea, ¿por qué son raros? Porque no se comportan como nosotros conocemos a los verbos en español. Por ejemplo, el verbo like es un verbo común, común y corriente, like. Si vamos a hacer una oración con el verbo like, yo puedo decir, yo, es como, el verbo like es como yo amo o a mí me gusta tal cosa, ¿ok? Vamos a admitir a alguien más. Perdón, un segundito. Esto por acá. Ok. Un segundo. El verbo like es un verbo común y corriente, es un verbo normal. Dijéramos, a ver, admitamos a Lisette. Bienvenida Lisette Acosta. Ok. Entonces, si vamos a hacer una oración con el verbo like, que significa amar o gustar, entonces yo diría, por ejemplo, I like mm, soccer. Me gusta el fútbol. I like soccer. Si yo voy a hacer esta misma oración negativa, yo escribo simplemente un no. ¿Dónde? En el mismo orden que en español. A mí no me gusta. I don't like soccer. ¿Ok? I don't like soccer. Entonces vemos que el verbo se comporta como en español. El orden de la oración es como en español. A mí me gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Eh, a mí no me gusta algo. O sea, o sea, hay un verbo también en inglés que es que a mí me desagrada algo. Es el verbo dislike. ¿Sí? Entonces es un verbo común y corriente. Yo lo voy a utilizar y es un verbo común y corriente. En este caso a mí no me gusta el fútbol. I dislike soccer. A mí no me gusta el fútbol. A mí me disgusta el fútbol, diría yo. Porque no tengo la palabra no por ninguna parte. A mí me disgusta el fútbol. Y yo puedo decir esa misma oración en el mismo orden del español. A mí no me disgusta el fútbol. ¿Ok? Entonces el verbo dislike y el verbo like son como agradar y desagradar. Ese verbo, esos verbos son verbos comunes y como esos verbos comunes están también otros muchísimos verbos. Por ejemplo, digamos que yo quiero utilizar el verbo hablar. I speak French. Yo hablo francés. Ok. Ahora yo quiero decir que no lo hablo. Es el mismo orden que en español. A mí no, perdón, yo no hablo francés. I don't speak French. Muy bien. I don't speak French. Entonces vemos que estos verbos se comportan como se comportarían en español. Digamos que yo quiero mm, hacer voy a cambiar este sujeto por ejemplo, Sonia. No, por ellas, más bien, al comienzo. Vamos a colocarlo de esta forma. Ellas. Ellas no hablan francés. Bien, ellas hablan, perdón, y ellas no hablan. They speak French, ellas hablan francés y ellas no hablan francés. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Yo digo, ¿ellas hablan francés? ¿O ellas hablan francés? Lo que debo hacer es escribir una oración
afirmativa. Voy a escoger esta misma de acá arriba, que es la afirmativa, la voy a dejar acá. Y yo quiero armar una pregunta. La pregunta es, ¿ellas hablan francés? ¿Hablan ellas francés? Simplemente lo que debo hacer es escribir un signo de interrogación al comienzo. En español escribiríamos un signo de interrogación así. Pero resulta que ese signo de interrogación no existe en inglés. Ese signo de interrogación de apertura no se utiliza. ¿Qué debo hacer yo al comienzo? Escribir un auxiliar de pregunta y ya tengo una oración interrogativa. Esto sería el signo de interrogación, en cierta forma, entre comillas, signo de interrogación de apertura. Entonces, en la mitad, ustedes van a encontrar una oración afirmativa. ¿Ok? Van a encontrar una oración afirmativa. Al final, un signo de interrogación, al inicio, un índice o un auxiliar de interrogación y en la mitad una oración afirmativa. Esto vale para todos los verbos, perdón, para todos los verbos comunes, ¿ok? Y para todas las personas. En la mitad siempre va a haber una oración afirmativa sin conjugación, ¿ok? Porque ahorita yo no dije Sonia, porque Sonia necesitaba una conjugación del verbo y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en vez de decir ellas, voy a decir que Sonia habla francés. Vamos a cambiar they por Sonia. Ok, cuando hablamos de Sonia, el verbo se conjuga. O sea, no es cuando hablemos de Sonia, es cuando hablamos de un él, a un he, una ella, she, o un ello. Un él, una ella, un ello, que es it. It es una cosa, o a veces es un animal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ella, Sonia es una ella, el verbo debe ir conjugado. Mire que incluso aquí me saca un resaltado que dice que hay algo que no está como muy preciso ahí. Si yo le pulso sobre la palabra, el clic derecho del computador, del mouse, me va a dar que yo lo corrija así, porque Sonia habla francés. Ahora, cuando yo voy a hablar ya de Sonia, que no habla francés, aquí yo creo que también me va a sacar otro, bueno, no me ha sacado la corrección que debo hacerle, pero en el caso de que sea Sonia la que no habla francés, no habla, se debe conjugar la negación. Entonces, le agrego una E y una S. Sonia doesn't speak French. Y en el caso de que estoy preguntando si Sonia habla francés, vamos a ver si el sistema me saca que debo corregirle. Bueno, no me lo saca, pero también debo conjugar el auxiliar. Es el auxiliar para los que yo mencioné arriba, que son un él, una ella y un ello. El auxiliar siempre va a ser does. Lo voy a subrayar y lo voy a escribir en negrita. El auxiliar para negar y para preguntar. Entonces, hasta el momento les he explicado que hay varios tipos de verbos, o al menos dos, que son los verbos comunes y otro que son los modales auxiliares. Lo que nos interesa aquí hoy son los verbos comunes. Ya dijimos que los verbos comunes tienen dos conjugaciones. Una que es agregándole una S, como esta que vemos acá, y otra que es sin agregar S, que es como lo vemos acá. ¿Ok? Esas son dos cosas muy importantes. Quería mostrarles también el contraste, porque hay otros verbos como el verbo ser y estar. Vamos a escribirlo, a verlo por acá. El verbo ser y estar, que es el verbo to be. Entonces aquí vamos a ponerlo en contraste. To be. O el verbo be simplemente. Este va a ser en letrica roja. ¿Ok? El verbo to be, a diferencia
de like es un verbo que no es común y corriente, es un verbo auxiliar. Entonces ese verbo tiene, el verbo like tiene dos conjugaciones. Una es like y la otra es like pero con la S, ¿cierto? ¿Ok? Vimos que el verbo común, el verbo que es que el verbo común, el verbo like, tiene dos conjugaciones. El verbo to be es un verbo modal. Vamos a describir qué es modal o auxiliar, porque los verbos modales y auxiliares se comportan igual, casi todos. Mod y auxiliar. El verbo to be es un verbo modal o auxiliar. ¿Y cuántas conjugaciones tiene? Tiene tres. Unas am, otras is y otras are. Tres conjugaciones. La mayoría de los verbos modales auxiliares tienen una sola conjugación, pero el verbo to be tiene tres. Pero los verbos comunes tienen dos conjugaciones solamente. Entonces, ¿cuándo uno conjuga? Cuando es un verbo común. El verbo to be también tiene conjugación. Ese es el único verbo que tiene conjugación. De resto, todos los verbos son planos para todas las personas. Entonces, si yo voy a escribir una negación con el verbo to be, ya no es igual que en español. Entonces, por ejemplo, yo digo que yo no soy alto. I am, I am not tall. ¿Vemos algo raro ahí? Sí. Ya el no está antes del verbo como en español. Aquí dice yo no amo o yo no gusto o yo no quiero, qué sé yo, el fútbol. En español diríamos a mí no me gusta. Pero si yo voy a decir que yo no soy alto, ya no, el no ya no va aquí. Ya no digo I not am tall. Como en español, queríamos yo no soy alto. En inglés, con el verbo to be, el negativo se escribe después. ¿Ok? I am not tall. I am not. Yo soy no alto. Profe, el inglés es al revés. Es todo al revés. ¿Qué cosa con el inglés? Esto al revés. No, en realidad no. Ciertos verbos niegan después del verbo en sí, de la conjugación del verbo. Pero la mayoría, como yo les dije, son verbos comunes. Estos de acá arriba son la mayoría. Entonces el verbo hablar, el verbo dormir, el verbo levantarme, el verbo comer, el verbo beber, el verbo perder, el verbo construir, el verbo destruir, el verbo subir, bajar, arreglar, dañar, cocinar, bañarse. Todos esos verbos son comunes. O sea, el grueso de los verbos son verbos comunes. Los modales y auxiliares son muy poquitos. O sea, se pueden contar en, en los dedos yo creo que en los dedos de la mano. O sea, son muy poquitos. Entonces, la mayoría de verbos son verbos comunes. La mayoría de los verbos son verbos comunes. Esa es una realidad. Entonces, hoy estamos hablando del verbo like y el verbo dislike, que son verbos comunes. ¿Ok? En esta ocasión nos ocupamos de los verbos comunes y nada más. Entonces quería mostrarles por acá más abajo. Ah, bueno, un momento. Los verbos modales y auxiliares también son diferentes a la hora de hacer preguntas. ¿Se recuerdan que cuando yo tenía una pregunta, yo lo que hacía era rodear la pregunta, hacer la pregunta, perdón, que cuando yo quería hacer la pregunta, lo que quería hacer, lo que debería hacer es rodear una oración afirmativa, sencilla, lo más sencillo posible, de unos signos de interrogación o de unos índices que indicaran, valga la redundancia, que se trata de una pregunta. En el caso del verbo em, to be, por ejemplo, que es un verbo modal y auxiliar, yo debo hacer algo diferente. Cuando yo tenía una oración afirmativa que decía yo soy alto, yo quería hacer una pregunta, lo que yo debo hacer es intercambiar los lugares de estas dos palabras, de estos dos términos. En vez de colocar I am, yo coloco
am I tall, y cierro con interrogación. Esa es otra regla de los verbos que no son comunes. Los verbos comunes, recuerden, son una oración sencilla en la mitad, interrogación al final y auxiliar al comienzo. Los verbos modales auxiliares, que son muy poquiticos, intercambian el sujeto con el verbo auxiliar. En este caso, con el verbo to be. En vez de decir I am, yo digo am I. Am I. No se dice am I, sino am I. Y aquí I am. Entonces, esta es otra diferencia de los verbos modales auxiliares, que no son comunes, que son muy poquiticos, pero que se comportan raro, se comportan extraño. Es que yo, para hacer una pregunta, tomo la oración afirmativa y, intercambio los lugares del sujeto con el verbo. Am I tall? ¿Soy yo alto? Usted me dijo que yo soy alto. ¿Soy yo alto? ¿Yo soy alto? No. ¿Ok? Esa es una pregunta. Entonces, aquí les voy a hacer un pequeño resumen de, bueno, creo que más arriba comencé con la explicación. Permítanme, yo subo un poquito. No, más abajo, más abajo, más abajo. Ok, aquí. Le voy a aumentar un poquito el tamaño para que ustedes lo vean. Entonces, el resumen es que el verbo like, que es un verbo común, tiene dos conjugaciones. Una simple y otra con una S agregada. ¿Para quiénes se le agrega S? ¿A qué sujetos se les agrega S? A she, a he y a it, que es a ella, a él y a ello. ¿Ok? Los otros sujetos o los otros pronombres no agregan nada. Entonces, si yo digo I like, you like, we like, you like y they like. En inglés, para decir ellas y ellos, se escribe exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos si es ellas o ellos? Por el contexto, por ejemplo. Si hablan de varias mujeres y mencionan los nombres de ellas, entonces serían ellas, perdón. Si son varios hombres, serían ellos. Y cuando hay mis, serían ellos. Ahora hay una discusión si se dicen ellas, si hay más mujeres, pero tradicionalmente se dice ellos. Y en inglés es like, no se escribe diferente para varias mujeres o varios hombres, simplemente es they. Entonces, likes para he, she, it y like para el resto. Esa es la norma. Otra parte que ya se la expliqué ahorita. Cuando vamos a negar, decimos que el verbo no se conjuga. Voy a subir un poquito de acá. Un momento, un momento. Decimos que el verbo no se conjuga cuando vamos a hacer negaciones. Miren que en todas partes ustedes van a encontrar el like solo, sin S. Ah, profe, pero es que es she. Pero no. Cuando vamos a hacer negaciones, todo es el verbo plano. Plano, plano, plano. Sin agregados de S, ES, nada, absolutamente nada de eso. Son planos los verbos. Pero se conjuga el auxiliar. El auxiliar de aquí arriba está don't o la forma larga que sería do not, do not. Mientras que cuando vamos a hablar de una she, un he, un it, de una ella, un él, un ello, se conjuga el auxiliar. Mire que el auxiliar estaba arriba con do y aquí abajo le agregamos una E y una S. Entonces estaba do not y cuando es una she, he, it, cambia a does not. Does not, does not o doesn't, que es la misma cosa, pero recortadita. Es decir, does not, decimos doesn't, es válido también. Lo mismo cuando decimos do not, es lo mismo que decir don't, y do not es lo mismo. Para hablar, normalmente se utiliza más el don't y el doesn't que el do not y el does not. ¿Ok? En vez de decir does not, decimos doesn't. En vez de decir do not, decimos don't. El verbo es plano, recuerden.
Y vamos a ir a la última explicación, que es la interrogación. En la interrogación no está, no la tengo, se me la borré. La interrogación es muy sencillo. Se las voy simplemente es cortar y pegar. Es re fácil. Vamos a hacerla completa. ¿Por qué? Porque en este caso me interesa un poco la interrogación. Porque en el trabajo también hay parte que la borré. Creo que sí. Voy a darle control Z. Y lo que voy a hacer no es borrarla, sino duplicar. Y aquí voy a cambiarle. Eso ya es interrogative. Y se utiliza el auxiliar perdón, das. Como les decía ya al comienzo, cuando vamos a hacer una oración interrogativa, es simplemente rodearla por unos indicativos, algo que indica que son preguntas. Para cerrar, recuerden se utiliza el signo de interrogación y para abrir, vamos a ver qué se utiliza. Mm, Bueno, igual ya lo expliqué ahorita anteriormente. Y aquí, quitamos este. Quitamos este y ya estamos listos. Miren que tenemos verbos planos también, pero debemos colocar un signo de interrogación al final. Entonces todos lo van a llevar. Eso técnicamente sería una pregunta ya. Decimos, ¿she like reggaeton? Y sin un signo de interrogación al final, pues eso es como una pregunta. Pero para hacer la técnica debemos agregarle. Bueno, decimos entonces aquí que el auxiliar es el que conjuga. Los verbos no se conjugan, todos están planos, pero el auxiliar se conjuga. Do I like reggaeton? O sea, yo le dije a usted que a mí me gusta el reggaeton. Do I like reggaeton? Pregunto a ti. ¿A ti te gusta el reggaeton? Y al comienzo sería, conjugado sería, Does she like reggaeton? O si estamos preguntando sobre un hombre, Does he like reggaeton? ¿A él le gusta el reggaeton? ¿O a ellos le gusta el reggaetón? Perdón, un segundo. Corregí. ¿Does it like reggaetón? O sea, digamos que tenemos una mascota y preguntamos si a la mascota le gusta el reggaetón. Diríamos, ¿Does it like reggaetón? ¿Does it like reggaetón? Cuando son a nosotros, ¿Do we like reggaetón? ¿Nosotros nos gusta el reggaetón? Y finalmente, ¿Do you like reggaetón? ¿A ti te gusta el reggaetón? O sea, ¿a ustedes les gusta el reggaetón? Y ahora sí, el verdadero final, que es para ellos y ellas, sería Do they like reggaeton? Signo de interrogación incluido. Entonces, esto a mí me parece que es muy básico. Yo quisiera haberlo aprendido mucho antes de lo que lo aprendí, pero esa es la explicación de los verbos comunes. No podemos poner, por ejemplo, una pregunta como si fuera en español diciendo I not like reggaeton. Eso suena raro, aunque se podría entender, pero está mal escrito. I not like reggaeton. No, sería I don't o I do not like reggaeton. I don't like reggaeton. I don't like reggaeton. ¿Ok? Esa es la explicación de por qué vemos que unos verbos tienen la negación después y otros la tienen antes. Los verbos comunes, la mayoría de verbos en inglés, tienen la negación en el mismo orden que en español. Y las preguntas se hacen con una interrogación al comienzo y una al final. Solamente que no existe la apertura como nosotros la conocemos, sino que lo que hay es un auxiliar que indica que esa es una pregunta. Lo mismo para el no también va con un auxiliar, que es el do, que es el auxiliar de la negación. Profe, pero es que yo no sé cuándo conjugar el auxiliar.
cuando es he, she o it. Profe, yo no sé cuándo conjugar el verbo, cuando es he, she o it. ¿Cómo está? Aquí más arriba. El verbo se conjuga cuando es afirmativo y los auxiliares se conjugan cuando son negaciones o preguntas. Y eso es todo lo que tengo para explicarles el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad. No quiero atosigarlos con mucho contenido de gramática. Y con esto que tenemos el día de hoy que les expliqué, se, se pueden hacer los trabajos que tenemos para esta semana. Ya muchas personas los han enviado, les he enviado unas correcciones y básicamente las personas lo han hecho, los estudiantes lo han hecho muy bien, lo han hecho unos muy buenos trabajos, casi no he enviado para que repitan o corrijan. Y por último quería darles pues el recorrido, que ya es como el último golpe a la puntilla para este contenido. Ya lo expliqué, hay verbos como aquí tenemos verbos del gusto, de lo que nos gusta, que son todos verbos comunes. Aquí está, por ejemplo, el verbo like, el verbo love, enjoy. Está el don't like, que simplemente es el mismo verbo like con negación. Está el verbo hate, que es detestar o odiar algo. Y can't stand. Can't stand es un verbo diferente. Este verbo, como ustedes lo pueden ver, es un verbo que niega después del verbo. Ese es un verbo de los que llamamos modales auxiliares. ¿Cuáles son las características de los verbos modales auxiliares? Es una buena oportunidad para repasarlo. Los verbos modales auxiliares son los verbos que, primero, tienen una sola conjugación, excepto el verbo to be que tiene tres, pero la mayoría tienen una sola. Entonces yo digo I can, you can, todo así. Niegan después de la palabra, del verbo, o sea, can, not. Eso es un can y después va un not. Y cuando voy a preguntar, intercambio lugares entre el sujeto y el verbo. Entonces yo le pregunto a usted, por ejemplo, can you play basketball? Can you, no, sí, can you play basketball? ¿Puede usted jugar basketball? No digo, no utilizo nunca, nunca, jamás con el can, voy a utilizar el do para preguntar o el don't para negar. No utilizo el doesn't para negar ni tampoco el doesn't para preguntar. O sea, los verbos auxiliares, modales auxiliares no necesitan normalmente otros verbos auxiliares. O sea que ahí no aplican lo que aplicaba con like, sino que con can aplica todo lo que expliqué con el verbo to be. ¿Ok? Bueno, vamos a volver un poquito más pequeño nuevamente este contenido. Vamos a ir bajando. O sea que hay ejemplos. La estructura es sujeto, negación, verbo, como en español, yo no gusto, amo el fútbol. ¿A ti te gusta el fútbol? Recuerden, es una oración afirmativa en la mitad de unos indicadores de pregunta. Tú y signo de pregunta. Entonces hay expresiones que son más afirmativas, más positivas y otras son más negativas. Por ejemplo, love, I love soccer, I love baseball, I love tigers, I love lions. Está love, que es como el máximo, está like, que es como gustar, este es amar, este es gustar, este es disfrutar, este es no gustar, este es odiar y este es no soportar, que es como lo más intenso. Yo ni siquiera lo soporto, no es que lo odie, es que no lo aguanto. Las contracciones como las expliqué anteriormente. Do not es don't. I don't like animals. We don't like soccer. La forma afirmativa, como en español, a mí me gusta la pizza. A mí, yo amo el básquetbol. Yo amo a mi perro. Yo disfruto la música, la salsa. La forma negativa, en realidad, esta es una forma afirmativa. La forma negativa es I don't like rats. Por ejemplo, en este caso yo podría decir la oración de forma negativa, porque yo sí amo los vegetales, me gustan las verduras. I don't hate vegetables. I don't hate vegetables. Yo no odio los vegetales. I cannot stand public transportation.
I don't like social networks. Miren ustedes que aquí yo digo yo no gusto o yo no amo, yo no quiero las redes sociales. Mire que el no está antes de querer. Y mientras que aquí yo no puedo soportar el transporte público. La negación en este caso está después del verbo que es can. Y están los ejemplos con diálogos que están acá. Aquí están estáticos, pero muchachos recuerden que en la versión multimedia ustedes pueden escuchar el contenido de estos diálogos. Entonces los invito a que ustedes no solamente se queden con el material en PDF, sino que también vayan al material interactivo. Y aquí ya comenzaban el vocabulario de animales y deportes que ya lo vimos al comienzo de la sesión. Entonces, compañeros y compañeras, los invito a hacer preguntas si tienen alguna, o si no, ya podemos retirarnos para que continúen con su descanso. Las personas que están viajando o que van a viajar ahorita por el puente, pues ya se pueden retirar. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer y si no, podemos continuar. Nos veremos Dios mediante el día 21 de agosto a las 10:30 de la mañana para las personas que vayan a salir. Ahora le recibo preguntas a los que tengan preguntas en este momento. Profe, buena, yo tengo una preguntita. Yo Rafael, no sí. alcancé a subir el, a hacer el foro, todavía hay oportunidad. El foro, el El, otro, foro era de la primera unidad, ¿cierto? De la primera semana. el blog. El blog, sí. Sí, el Pues blog. tómate, yo mañana no estoy trabajando, porque mañana es festivo. Tómate hasta mañana y me lo subes en lo posible. Yo creo que te rebajo unas cuantas Ah, décimas, ok, pero gracias. no, desde Está que lo bien. tengas bien hecho, pues yo sé que lo pasas con seguridad. Oh, ok, Ok. gracias. Okay, muchachos. Bueno, entonces, thank you very much for attending this meeting. My name is Jaime. Thank you for attending staying to the end. See you next week. The next Sunday will be 21st August 2022. Thank you for attending again and see you. Take care and enjoy your weekend. Bye bye. Take care. Cuídense mucho, muchachos. Que les vaya muy bien en su fin de semana con puente. Felicidades para todos. Muchas gracias. Bye bye. Take care. Igual, Thank you. profesor. See you later. See you later. Bye bye. Take care. Thank you.